El caso de hoy es otro de esos casos que te va a dejar sorprendido, que te va a dejar con la boca abierta, de esos casos que dices, pero ¿cómo es posible que esta persona tenga motivaciones tan retorcidas y haya hecho todo esto? Sin más que decir, aquí les dejo el caso del caníbal de Atizapán. Para contar esta historia, nos tenemos que ir al lugar donde todo ocurrió, el municipio de Atizapán, al norte de México. Es un municipio pequeño pero con mucha gente colaboradora y muy amable, unas características que van a ser muy relevantes para el desenlace de esta historia. Andrés Filomeno Mendoza Celis, originario del estado de Osaka, nació el 29 de noviembre de 1947 y llegó a la capital del país de México en la década de 1980 a vivir en una de las propiedades que tenía su hermana, que ella vivía allá. Una casa grande con un patio y con muchas habitaciones que eran rentadas a diferentes personas. Su hermana eventualmente dejaría a Mendoza a cargo de la casa, del mantenimiento de la propiedad, de recolectar la renta y de ayudar a los arrendatarios en lo que necesitaran. Después de haberse mudado a la Ciudad de México, Mendoza conseguiría trabajo en una carnicería como carnicero. Allí aprendería las diferentes técnicas de cómo cortar carne y hacer diferentes tipos de cortes, debido a que pasó varios años haciendo esto. Aparte de que aprendió cómo disecar la carne, habilidad de la que él tomaría provecho más adelante para saciar sus terribles deseos. Lo llamativo de este caso es que si tú le preguntabas a alguien del barrio acerca de Andrés Mendoza, esta persona te iba a decir que Andrés era una excelente persona, que era amable y comedido, básicamente un ciudadano ejemplar, aparte de que también estaba muy involucrado con las labores sociales de la comunidad, algo bastante importante siendo un líder, y haciendo parte de las actividades y convirtiéndose en el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Parece ser que el padre de Andrés Mendoza estuvo muy envuelto en la política, de aquí una de las posibles razones de por qué a Mendoza le gustaba estar en este tipo de actividades ciudadanas. Su cargo como presidente del consejo le servía para recibir donaciones por parte de políticos, como bicicletas, ropa y juguetes, que él después repartiría a la comunidad más pobre. Y como es normal, la gente más necesitada venía a recolectar esas cosas, viendo a Andrés Mendoza como esa gran persona que ayudaba a la comunidad ganándose su confianza, especialmente las mujeres que no veían nada raro al estar a solas con este individuo. Nadie se imaginaba que esta persona con esta forma de ser tendría pensamientos tan retorcidos. El 14 de mayo del 2021, Reina Amador le iba a decir a su esposo que ella iba a ir al mercado local para encontrar unas piezas y unos accesorios para el negocio de celular que ella tenía, y que ella iba a estar acompañada por el amigo de la familia, Andrés Mendoza. Su esposo, sin ningún problema, dijo: está bien, nos vemos entonces en la noche para que cenemos juntos. Pasó todo el día y su esposo regresó del trabajo más o menos a las 8 de la noche para darse cuenta que sus hijas estaban en la casa solas y su esposa no estaba en ninguna parte. Una de las hijas dijo que ellas han estado solas todo el día y que su madre no había regresado. Bruno, que era el nombre del esposo de Reina, que para sorpresa era un ex policía de la Ciudad de México, empezó a preocuparse y se acuerda de que ella le había dicho que iba a ir con Mendoza al mercado. Naturalmente, Bruno fue directamente a la casa de Mendoza a preguntarle por su esposa, pero se encontró con la respuesta y Mendoza dijo que no la había visto en todo el día. Por supuesto que Bruno estaba sospechando que algo no andaba bien. Sin embargo, le dio las gracias a Mendoza por la información y se fue sin decir nada más. A la mañana siguiente, Bruno se despierta y lo primero que hace es buscar ayuda de algunos compadres para buscar a su esposa y se dirige de nuevo a la propiedad donde vivía Mendoza. Cuando llega, empieza a buscar cámaras de seguridad en el área para ver si de pronto había alguna pista sobre ella. Varios negocios le permitieron a Bruno ver las cámaras de seguridad que tenían y, por supuesto, una de ellas alcanza a ver a Reina entrando a la casa de Mendoza el día anterior, pero desafortunadamente nunca más volvió a salir. También pudo detectar la última ubicación del celular de Reina, que indicaba que estaba en la casa de Mendoza. Bruno inmediatamente fue de nuevo a la casa de Mendoza para confrontarlo y le dice que él sabe que su esposa está aquí en esta casa
a lo que Mendoza responde de nuevo diciendo que no la ha visto. Bruno le dice que ya vio las cámaras de seguridad donde ve a su esposa entrando y empuja a Mendoza, que estaba parado en la puerta con todas sus fuerzas para poder pasar. Cuando entra a la casa, él empieza a revisar habitación por habitación, mirando por todas partes. Cuando llega a una de las habitaciones ve que hay unas cajas amontonadas. Cuando las movió, se dio cuenta que había un hueco en el piso. Y ese hueco conducía a un sótano por medio de una escalera vieja. Cuando Bruno baja al sótano, alcanza a ver una mesa que tiene lo que parece ser un cuerpo encima. Y alrededor unos baldes. Cuando él se acerca se da cuenta que los baldes estaban llenos de intestinos y miembros de un cuerpo. Y que el cuerpo en la mesa se le había removido el cuero cabelludo y la cara. Inmediatamente él llama a la policía. En la llamada Bruno estaba reportando lo sucedido cuando de repente se acerca a la mesa y estaba el bolso de su esposa, por lo que dice textualmente, cito: «Comandante, yo creo que ese es el cuerpo de mi esposa. Sí, comandante, es mi esposa. Ese es su brazo, su pie y su bolsa». Anonadado por ver a su esposa en ese estado, ya que solo era el torso y la cabeza lo que había en la mesa, Bruno trata de buscar a Mendoza, el cual ya estaba tratando de escapar. Así que rápidamente sube las escaleras, logrando atraparlo y someterlo contra el suelo, hasta que la policía llegó al lugar. La policía al principio pensaba que era una simple disputa de barrio, pero cuando entraron a la casa y vieron la escena del crimen, no podían creer lo que había allí. Muchos de ellos argumentan que es lo más horrible que han podido ver en toda su carrera como policías. Las autoridades encontraron, aparte de la mesa con el cuerpo y los baldes con partes humanas, encontraron un área donde al parecer alguien había estado comiendo. Había una copa llena de sangre y un plato con un pedazo de carne que estaba mordida, con lo que asumieron que era carne humana. En la nevera encontraron una lengua de humano, un sartén con sangre cocida, con cebolla, tomate y pimientos. También encontraron muchas tortillas. Parece ser que a Andrés Mendoza le gustaban los tacos, pero con este tipo de carne. La policía, haciendo una investigación más exhaustiva, encontró unos libros con notas específicas que decían el nombre de la víctima, la fecha en la que había sido asesinada, la forma en la que él desmembraba los cuerpos, llegando a narrar cómo cortaba las partes y pesaba los pedazos en una báscula como si estuviera en una carnicería, con anotaciones como por ejemplo manos 2 kilos, pies 4 kilos. También encontraron nombres y direcciones de posibles futuras víctimas. Después encontraron unas grabaciones de Andrés cometiendo los crímenes, desmembrando los cuerpos, comiéndose las víctimas, haciendo necrofilia. Al parecer, Reina no había sido la única mujer que había muerto en ese lugar. Algunos reportes señalan que su primera víctima data del año 1990-1991, pero hay otros reportes que señalan que su primer asesinato pudo darse en 1974. Sin embargo, la policía asegura que Andrés Mendoza llevaba más de 30 años como asesino serial. La policía reveló que Andrés Mendoza le quitaba la cara a sus víctimas con el pretexto de preservar su belleza por siempre, así como en múltiples ocasiones regaló y vendió carne a los vecinos del barrio, asegurando que era carne de jabalí o de cerdo. Él decía que había ido a su tierra natal y que de allá había traído esa carne tan especial, vendiéndola por un precio muy bajo. Incluso llegó a ir a la estación de policía con carnitas para repartir a los que estuvieran trabajando ese día. La carne Mendoza la conservaba usando una técnica muy común antiguamente, era echándole sal por grandes cantidades y colgando los pedazos como si fuera ropa en ganchos o alambres. De esta forma no se descomponía tan fácilmente. Varias víctimas pudieron ser identificadas gracias a las pruebas de ADN, así como tarjetas de identificación encontradas en el lugar e implementos como bolsos y ropa. A Mendoza le gustaba coleccionar estas pertenencias como si fueran trofeos, y él mismo diría después que él veía a sus víctimas, que en la mayoría eran mujeres, como animales y las cortaba como tal. La policía quedó sorprendida al encontrar 4.300 restos humanos de alrededor de 19 personas enterrados en el piso como si fuera un cementerio, de las cuales se han podido identificar solo 6 de ellas. La mayoría de sus víctimas eran mujeres entre sus 30 años, solteras, cabeza de hogar, que él atraía a los bares cercanos, así como él mismo confesó que 2 de sus víctimas, unas jóvenes que él estaba tratando de seducir, pero ellas no quisieron, por lo que él las trajo afuera del lugar probablemente ofreciéndole cosas gratis,
para después asesinarlas y desaparecerlas. También confesó haber asesinado a una madre y su hijo que vendían dulces en la calle. Su reino de terror iba a terminar en mayo 15 del 2021. Andrés Filomeno Mendoza Celis, un hombre de 72 años, fue señalado como responsable de matar al menos 17 mujeres, un hombre y un niño en Atizapán de Zaragoza, municipio de la Ciudad de México. Andrés Mendoza tenía todo muy bien planeado, ya que como él mismo se encargaba del mantenimiento de la propiedad de su hermana, él no dejaba que ningún arrendatario reparara algo o llevara a alguien a la casa, porque él sabía que tenía cuerpos guardados enterrados en el piso y en las paredes. La pregunta es, las personas que vivían allí y que compartían la casa con Mendoza, ¿cómo es posible que no hayan escuchado nunca nada, que no hayan visto nada? O puede que Andrés tuviera mucha habilidad con los cuchillos, por haber sido carnicero, y no dejaba que sus víctimas ni gritaran cuando las mataba. Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. De acuerdo a algunas declaraciones de sus vecinos, el hombre no soportaba el desprecio y desinterés que recibía por parte de muchas mujeres, y puede que esto haya motivado sus crímenes que él mismo terminó confesando ante las autoridades, recibiendo una pena de cadena vitalicia, lo mismo que es la cadena perpetua. Este caso, como lo había mencionado al principio, es bien fuerte, donde podemos ver las características generales de los psicópatas. En este caso, Andrés Mendoza era muy cercano a la familia de Reina, donde ya lo habían invitado varias veces a cenar, incluso lo habían invitado a fiestas. Y es que esa es la forma de ser de ellos, una forma superficial, con un encanto donde se ganan la gente y se ganan su confianza, pero con una mente muy enferma y retorcida. Como siempre, pueden dejar en sus comentarios lo que realmente piensan acerca de este caso, así como recomendarme algún caso que quieran que publique en el futuro. También, si te gustó, dale like para que otras personas puedan verlo y suscribirte para que no te pierdas ningún próximo video.